El mensaje de texto llegó sin un sonido, solo una vibración contra el cuero del asiento. No vuelva a casa, don Arturo. Mire las cámaras. Era de Ofelia. Mi fiel Ofelia, que nunca me había enviado un mensaje en los 10 años que llevaba trabajando para mí. Mis manos se aferraron al volante de mi Cadillac. El motor ronroneaba suavemente, una bestia satisfecha llevándome de vuelta del aeropuerto a mi hogar vacío. Acababa de dejar a mi hijo, Luz, y a su esposa, Brenda. Se iban a París. Un segundo viaje de luna de miel, decían. Un regalo que yo les había dado con gusto. Sentí una punzada de irritación. ¿Qué tontería era esta? ¿Una broma? Ofelia no bromeaba. Me orillé en la autopista. El zumbido de los otros autos era un ruido lejano y ajeno. Saqué mi teléfono. Mis dedos, gruesos y manchados por años de trabajo, se sentían torpes en la pantalla de cristal. Abrí la aplicación de seguridad. 6 recuadros pequeños aparecieron, mostrando los distintos ángulos de mi casa. El jardín delantero, la puerta trasera, el patio. Todo estaba quieto, bañado por el sol de la tarde de Atlanta. Sentí un alivio momentáneo. Quizás fue un error. Entonces, vi el movimiento en la cámara de la entrada. Un auto idéntico al mío, el que le había regalado a Luz por su cumpleaños, se detuvo frente a la casa. Las puertas se abrieron. Luz y Brenda salieron. No llevaban equipaje. Sus rostros no tenían la alegría de unos viajeros, sino la tensión de unos ladrones. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. Debían estar cruzando el Atlántico a miles de metros de altura. Vi cómo usaban su llave para entrar en mi casa. Mi casa. El santuario que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, para mi esposa Isabel y para el hijo que creí que tendríamos. Activé el audio. El micrófono de la cámara del salón principal era sensible. Podía oír sus voces, distorsionadas pero claras. ¿Estás seguro de que se fue derecho a casa?, preguntó Brenda. Su voz, que siempre era tan dulce y melosa conmigo, ahora sonaba como vidrio molido. Sí, respondió Luz. Conduce como una tortuga. Tenemos al menos 1 hora. Bien, ¿dónde guarda los papeles importantes? El viejo zorro tiene que tener todo aquí. Las escrituras, los estados de cuenta del fideicomiso. Me quedé sin aliento. El fideicomiso irrevocable Isabel Reyes. El muro de contención que mi esposa, mi brillante y precavida Isabel, había diseñado antes de morir. Una fortaleza legal para proteger nuestro patrimonio de la debilidad de nuestro hijo. Una debilidad que ella vio mucho antes que yo. No lo sé, Brenda. Ya te lo dije. Papá no habla de esas cosas. La voz de Luz era un quejido débil. Pues empieza a buscar, siseó ella. Y deja de temblar. Me pones nerviosa. Es solo dinero, nuestro dinero. Nos lo debe por hacernos esperar tanto. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Escuché cómo abrían y cerraban cajones, cómo golpeaban puertas. El sonido de sus manos codiciosas, registrando mi vida, mis recuerdos. Los escuché reírse de mis libros, de mis viejos discos de vinilo. Los escuché llamarme tacaño, senil, un dinosaurio esperando la extinción. Cada palabra era un clavo martillado en mi pecho. Pero el golpe final, el que destrozó todo, aún estaba por llegar. No hay nada aquí, gritó Brenda desde mi estudio. Nada, solo papeles viejos de construcción y fotos de esa estúpida mujer. Esa estúpida mujer. Se refería a Isabel, mi Isabel. El silencio que siguió fue pesado, ominoso. Vi a Brenda salir de mi estudio. Sus ojos recorrieron el salón y se posaron en la repisa de la chimenea. Allí, en el centro, descansaba la urna de mármol pulido que contenía las cenizas de mi esposa. Espera un momento, dijo Brenda, con una nueva y terrible idea en su voz. El viejo es tan sentimental, quizás escondió algo aquí dentro. Brenda, no, suplicó Luz. Por favor, esa es mamá. Ella lo ignoró. Caminó hacia la chimenea. Sus tacones resonaban sobre el suelo de madera como los golpes de un martillo de demolición. Tomó la urna con ambas manos. Era pesada. La sacudió. Brenda, por el amor de Dios, detente, gritó Luz. Pero no se movió para detenerla. Nunca se movía. Ella se rió. Un sonido feo y hueco. ¿Qué pasa, Mati? ¿Tienes miedo de que la Santa Isabel se enoje? Y entonces, con una fuerza que nunca hubiera imaginado que poseía, levantó la urna por encima de su cabeza y la estrelló contra el hogar de piedra de la chimenea. El sonido no fue fuerte en el pequeño altavoz de mi teléfono,
pero en mi alma fue una explosión que me dejó sordo. Vi el mármol hacerse añicos, vi una nube de polvo gris y fino elevarse, y luego asentarse sobre mis muebles, sobre mis alfombras, sobre todo lo que amaba. Las cenizas de mi esposa, esparcidas por el suelo como basura. Luz soltó un gemido ahogado. Brenda miraba los restos con una furia vacía. No había nada. Maldita sea. No había nada. En ese instante, el dolor en mi pecho no se convirtió en lágrimas. No grité. Algo más antiguo y más duro tomó su lugar. El dolor se enfrió, se solidificó, transformándose en la claridad fría y absoluta del acero. Yo era un ingeniero estructural. Toda mi vida la dediqué a entender cómo las estructuras soportan el peso, cómo resisten la presión y, lo más importante, cómo fallan. Y vi la situación por lo que era. Mi familia no era una familia. Era una estructura fallida, podrida desde los cimientos por la codicia y la debilidad. Y cuando una estructura está comprometida sin posibilidad de reparación, no se llora por ella. No se intenta apuntalarla. Se la demuele. Con una precisión controlada, para no causar daños colaterales. Mis manos ya no temblaban. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, busqué en mis contactos. Encontré el nombre, Samuel Cohen, mi abogado, mi amigo. El único otro hombre que conocía los planos de la fortaleza que Isabel y yo habíamos construido. Pulsé el botón de llamar. Samuel contestó al segundo tono. Arturo, qué sorpresa. ¿Todo bien? Mi voz, cuando salió, no sonaba como la mía. Era plana, fría, el sonido de la piedra sobre la piedra. Samuel, dije, necesito que actives el protocolo buitre. Hubo una pausa en la línea. Pude imaginar a Samuel enderezándose en su silla de cuero. El protocolo buitre era nuestro plan de contingencia para liquidar activos rápidamente en caso de una crisis de mercado. Era agresivo, pero manejable. Arturo, ¿qué pasa? ¿Es el mercado? He estado viendo las noticias y... No, Samuel, lo interrumpí, mis ojos fijos en la pantalla del teléfono, en la imagen de mi hijo y su esposa de pie sobre los restos de mi vida. No ese protocolo. Hice una pausa, saboreando el peso de mis siguientes palabras. Activa la opción nuclear. El silencio al otro lado de la línea fue total. La opción nuclear no era un plan financiero, era un arma. Un conjunto de directivas selladas, diseñadas para una sola cosa: la aniquilación legal y financiera total. Un protocolo que nunca, jamás, pensamos que usaríamos. Arturo, por Dios, eso es irreversible. ¿Qué ha pasado? Miré la cara de mi hijo en la pantalla. La cara de un extraño, un intruso. No voy a casa, Samuel, dije. Y mi voz era un susurro de granito. Voy de cacería. Colgué el teléfono, pero la vibración de mis propias palabras seguía resonando en mi mano. Cacería. La palabra se sentía extraña y, a la vez, perfectamente correcta. Seguía en mi auto, estacionado en el arcén de una autopista, que ya no iba a ninguna parte que yo reconociera. El mundo exterior se había desvanecido. Mi universo entero se había reducido a la pequeña pantalla brillante de mi teléfono. En la imagen, Brenda pateaba un trozo de la urna rota. Luz estaba de pie, inmóvil, con los hombros caídos, una silueta de cobardía y derrota. Estaban discutiendo. Sus voces eran un murmullo agudo y enojado, que el micrófono apenas captaba. Estaban buscando una barreta, algo para forzar la caja fuerte de mi estudio. Mi caja fuerte, la Titan 5000, supuestamente impenetrable. Pero yo sabía que la determinación de la codicia puede corroer cualquier acero. Justo cuando Brenda se dirigía hacia el garaje, probablemente en busca de herramientas, el timbre de la puerta principal sonó en la casa. El sonido llegó a través del altavoz de mi teléfono, un ding-dong incongruentemente alegre. Vi en la pantalla cómo Luz y Brenda se congelaban. Se miraron con pánico. ¿Esperabas a alguien?, siseó Brenda. No, claro que no, respondió Luz, su voz temblorosa. Nadie sabe que estamos aquí. El timbre sonó de nuevo. Esta vez más largo, más impaciente. Vi a Luz acercarse con cautela a la puerta, asomándose por la mirilla. Se echó hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. «Es Carlos», susurró, el pánico convirtiéndose en terror puro. ¿Qué hace él aquí?, exigió Brenda. Se supone que no debía venir hasta mañana. No lo sé, pero si está aquí, es porque hay problemas. Malos problemas. Luz abrió la puerta apenas una rendija. Un hombre de unos 40 años,
Con un traje demasiado brillante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se abrió paso sin ser invitado. Era Carlos, un corredor de bienes raíces, o eso me había dicho Luz. Al verlo en la pantalla, con su aire de depredador impaciente, supe que era mucho más que eso. Luz, mi amigo, dijo Carlos, su voz untuosa cubriendo una capa de acero. Brenda, qué gusto, veo que están redecorando. Su mirada se posó en el polvo gris que cubría el suelo. No le importó. Sus ojos escanearon la habitación, calculando. Carlos, ¿qué haces aquí?, preguntó Luz. El viaje a París se canceló, ¿verdad?, dijo Carlos, ignorando la pregunta. La gente de Miami se enteró. No les gustó. Creen que intentaban huir. Miami. La palabra cayó en el silencio de mi auto como una piedra en un pozo. No, no. Fue una emergencia familiar, mintió Brenda rápidamente. El padre de Luz no se siente bien. Carlos soltó una risa corta y sin alegría. Ahórrense el teatro. La deuda. $500,000. La querían para ayer. Les di hasta mañana al mediodía. Ahora, la quieren para esta noche. $500,000. $500,000. La cifra me golpeó con la fuerza de un ariete. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Cómo? ¿Cómo pudo mi hijo, el niño al que le enseñé el valor de cada centavo ganado con sudor, caer en un abismo tan profundo? Te dijimos que tendríamos el dinero, exclamó Luz. Estamos en eso. Está en la caja fuerte de mi padre. Pues más les vale que se den prisa, dijo Carlos, su sonrisa desapareciendo por completo. Porque mis socios no son gente paciente. No son banqueros, Luz. No envían cartas de cobro. Envían solucionadores. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Vi el rostro de mi hijo, pálido y sudoroso. Vi a Brenda, su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida, cualquier salida. Lo conseguiremos, dijo ella, su voz ahora firme, calculadora. Pero la caja fuerte es biométrica. Necesitamos su huella, o el código. Entonces tráiganlo, ordenó Carlos. No podemos, dijo Luz. Cree que estamos en París. Si lo llamamos para que vuelva, sospechará. Brenda se acercó a Carlos. Había una nueva luz en sus ojos. Una luz fría y aterradora. ¿Y si no puede volver?, dijo en voz baja. ¿Y si tiene un accidente? El mundo se detuvo. Un accidente. La palabra colgaba en el aire, venenosa y letal. Mi nuera acababa de sugerir mi muerte, con la misma naturalidad con la que se pide un café. Miré a mi hijo, esperando, rezando para que gritara, para que la golpeara, para que hiciera algo. Luz solo se quedó allí, con la boca abierta, los ojos desorbitados por el miedo. No dijo nada. Su silencio fue su consentimiento. En ese momento, la última brasa de amor paternal que quedaba en mi corazón se extinguió, dejando solo cenizas frías. Ya no eran mis hijos. Eran una amenaza, una que debía ser neutralizada. Carlos la miró con una nueva apreciación. Eso complica las cosas. Un cuerpo trae preguntas. Policía. No. Necesito el dinero, no un desastre. Abran la caja. Tienen hasta el amanecer. Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta tras de sí. El hielo en mis venas se extendió. Ya no se trataba de dinero. Ya no se trataba de la urna de Isabel. Se trataba de mi vida. Con dedos firmes, volví a marcar el número de Samuel. Arturo, ya estoy en ello. Los abogados están redactando los Prisciro. Cambio de planes, Samuel. Lo interrumpí. Mi voz era un susurro mortal. Es peor de lo que pensaba. Le conté lo que acababa de oír. La deuda. Miami. La sugerencia de Brenda. El silencio de Luz. Samuel no dijo nada durante un largo rato. Cuando habló, su propia voz había perdido toda su calidez. Arturo, no digas nada, le dije. Solo escucha. La opción nuclear es demasiado amplia. Demasiado caótica. Necesito algo más preciso. Un bisturí. No una bomba. Quiero atraparlos. A todos. Al intermediario también. Quiero que queden atrapados en mi casa, en su propia trampa. ¿Qué tienes en mente? Activa el protocolo Garra de Puente. Otro silencio, esta vez más profundo, más pesado. El protocolo Garra de Puente, nombrado así por un puente de armadura que diseñé una vez, era la pieza central de la fortaleza de Isabel. No solo liquidaba activos, los congelaba. Todos. Cuentas bancarias, líneas de crédito, propiedades. Y lo más importante, alertaba automáticamente a monitores federales
sobre cualquier transacción sospechosa vinculada al fideicomiso, incluyendo intentos de lavado de dinero. Era un mecanismo de defensa diseñado para cortar las rutas de escape. Arturo, ese protocolo es irreversible, advirtió Samuel, su voz grave. Una vez que lo activemos, no hay vuelta atrás. Congelará cada centavo a tu nombre y al del fideicomiso. Alertará al Departamento del Tesoro. Si Luz está involucrado en algo sucio, y parece que lo está, esto no solo lo arruinará, lo enviará a una prisión federal por mucho tiempo. Miré la pantalla de mi teléfono. Vi a Brenda gritándole a Luz, empujándolo hacia mi estudio. Vi el rostro débil y aterrorizado del hombre que una vez llamé hijo, el hombre que permaneció en silencio mientras su esposa planeaba mi muerte. La decisión no fue difícil. No fue una decisión en absoluto. Fue una conclusión, el resultado lógico de una ecuación de ingeniería. Ya no tengo un hijo, Samuel, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Tengo un intruso. Colgué el teléfono y arranqué el motor del Cadillac. La autopista ya no era un lugar seguro. Necesitaba desaparecer. Necesitaba un lugar desde donde observar, un nido desde donde el cazador pudiera vigilar a su presa. Conduje sin rumbo durante un rato, dejando que las luces de la ciudad se difuminaran en un borrón de neón y prisa. Me adentré en las calles secundarias, en las venas olvidadas de Atlanta, hasta que encontré lo que buscaba, el ancla oxidada. Un motel de carretera, cuyo nombre prometía exactamente lo que ofrecía. Un anclaje temporal y decadente. El letrero parpadeaba, con la A y la O fundidas, dejando un mensaje casi poético de ancla y nada. Perfecto. Pagué en efectivo por 2 noches, usando un nombre falso. El recepcionista, un joven con ojos cansados y una camiseta manchada, apenas levantó la vista. Me dio una llave de metal, una reliquia de otra época. La habitación olía a desinfectante barato y a desesperación rancia, pero tenía una mesa, una silla y un enchufe. Era todo lo que necesitaba. Me quité mi chaqueta de tweed y mi camisa de vestir. De una bolsa que siempre guardo en el maletero, saqué ropa de trabajo vieja, unos pantalones de mezclilla gastados y una camisa de franela. Me puse una gorra de béisbol y me miré en el espejo agrietado del baño. El hombre que me devolvía la mirada ya no era Arturo Reyes, el respetado ingeniero. Era un trabajador anónimo, un fantasma en la maquinaria de la ciudad. Configuré mi centro de comando. Coloqué mi laptop sobre la mesa, la conecté y abrí de nuevo la aplicación de las cámaras de seguridad. Las 6 pantallas diminutas se convirtieron en mi única ventana al mundo que importaba, mi hogar. En la cámara del estudio, la escena era casi cómica en su patetismo. Luz y Brenda estaban intentando abrir la caja fuerte. Brenda, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, tiraba de la manija mientras Luz intentaba torpemente hacer palanca con un destornillador. El acero de la Titan 5000 ni se inmutaba. «Es inútil», gritó Brenda, soltando la manija. «Esta cosa está construida como un búnker». «Te lo dije», se quejó Luz. «Mi padre no compra basura. Todo lo que tiene está hecho para durar 1000 años». «No tenemos 1000 años, idiota», espetó ella. «Tenemos hasta el amanecer». Se sentaron en el suelo, derrotados. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio lleno de pánico y acusaciones no dichas. Los observé, sintiendo una distancia clínica, como un científico que observa unas bacterias en una placa de Petri. El amor, el dolor, todo eso se había quemado. Solo quedaba el análisis. Entonces, vi cómo se encendía una luz en los ojos de Brenda, la misma luz peligrosa que había visto antes. «Si no podemos traer la montaña a Mahoma», susurró. Luz la miró sin comprender. «Llamaremos a la montaña», continuó ella. «Lo traeremos aquí». «¿Cómo? Cree que estamos en París. Si lo llamamos, sabrá que mentimos». «No si la llamada es una emergencia», dijo Brenda, levantándose. «Una emergencia médica. Me caí por las escaleras. O mejor aún, tú tuviste un ataque. Algo con el corazón. Él vendrá corriendo. Es predecible. Es su única debilidad. Tú». Observé, fascinado por su crueldad, cómo ensayaban la escena. Brenda le daba instrucciones a Luz. «No, más pánico en tu voz. Suena como si estuvieras sin aliento. Dile que te duele el pecho, que el brazo izquierdo se te está durmiendo. Usa las palabras clave. Él es viejo, sabe de ataques al corazón». Vi a mi hijo practicar la mentira. Su actuación era torpe al principio, pero con cada intento se volvía más convincente.
Estaba aprendiendo a usar el amor de su padre como un arma en su contra. Entonces, mi teléfono personal, el que ellos conocían, sonó. El nombre Luz brilló en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Aclaré mi garganta, invocando al anciano preocupado que ellos esperaban. Luz, hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas? Perdieron el vuelo. Papá, jadeó al otro lado de la línea, su voz llena de un pánico perfectamente ensayado. Papá, algo anda mal. Estoy en el hotel, en París, pero, mi pecho. Tranquilo, hijo, respira hondo, dije, mi voz temblorosa de falsa preocupación. ¿Dónde está Brenda? Está aquí, está asustada. Papá, me duele el brazo. Mientras él continuaba con su lista de síntomas, mi oído de ingeniero, entrenado para detectar la más mínima anomalía en el zumbido de una estructura, captó algo más. Un sonido débil, casi imperceptible, en el fondo de la llamada. Un sonido que conocía mejor que mi propio latido. Era el suave y melódico carillón de mi reloj de pie. El reloj que mi padre me había regalado, y que daba la hora cada cuarto de hora con una melodía única. Sonó una vez. Eran las 7:15 de la tarde en Atlanta. Estaban en mi casa. Papá, ¿estás ahí?, preguntó Luz, su falsa angustia rompiéndose por un segundo. Sí, hijo, sí, dije, mi mente corriendo a toda velocidad. Escucha, llama a una ambulancia inmediatamente. Yo veré qué puedo hacer desde aquí. Llamaré a la embajada. No te preocupes, papá lo arreglará todo. Colgué. El silencio en la habitación del motel era absoluto. Me habían subestimado. Habían asumido que la vejez me había vuelto sordo y estúpido. Pero se habían olvidado de quién era yo. Yo construí esa casa. Conocía cada uno de sus sonidos, cada uno de sus secretos. Mi teléfono volvió a sonar. Luz de nuevo. Lo dejé ir al buzón de voz. Escuché el mensaje que dejó, una súplica desesperada y falsa para que le devolviera la llamada. Guardé ese mensaje. Era una prueba, la primera de muchas. En la pantalla de la laptop, vi a Brenda abrazar a Luz. «Funcionó», exclamó. «Se lo tragó todo. Estará tan preocupado que no pensará con claridad. Ahora solo tenemos que esperar a que vuelva». Pero Brenda no era de las que dejan las cosas al azar. La vi caminar hacia su bolso, el que había dejado en el sofá. Rebuscó dentro y sacó un pequeño frasco de pastillas de color naranja. Lo sostuvo a la luz. «Cuando llegue, estará agitado», dijo ella. «Le prepararé un té, para calmarle los nervios». Pude ver la etiqueta en el frasco, incluso en la imagen granulada. Xanax. Una dosis fuerte. Con esto, dormirá como un bebé. Y podremos usar su pulgar en la caja fuerte sin que se dé cuenta. Se quedaron allí, mirándose, cómplices en su plan final. Creían que tenían el control. Creían que el viejo león estaba caminando ciegamente hacia su trampa. En la penumbra de mi habitación de motel, tomé un teléfono desechable que había comprado en una tienda de conveniencia. Un número limpio. Un fantasma en el sistema. Marqué un número que no estaba en mi lista de contactos. El de Ofelia. Contestó al instante. «¿Don Arturo?» «Ofelia», dije en voz baja. «Están destruyendo la casa, señor. Y su esposa. Lo que le hicieron a la señora Isabel». Su voz se quebró. «Lo sé, Ofelia. Lo vi todo. Escúchame con atención. Necesito que hagas algo por mí, pero solo si es seguro». Le di mis instrucciones. Simples. Precisas. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo: «Cuídese, don Arturo, por la memoria de la señora». Colgué. Miré la pantalla una última vez. Vi a Brenda preparando una taza en la cocina. Mi taza favorita, la que Isabel me regaló. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. «Voy a volver», susurré a la pantalla, a las figuras que se movían en mi casa profanada. «Pero no vuelvo como el padre que creen que pueden manipular. Vuelvo como el arquitecto de su destrucción». No volví a casa esa noche. Dejé que su plan se enfriara. Dejé que su impaciencia creciera hasta convertirse en un nudo de ansiedad. Desde la guarida de mi motel, los observé. Vi cómo su confianza inicial se desvanecía con cada hora que pasaba. Vi a Brenda caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras Luz se sentaba en el sofá, con la cabeza entre las manos. La mañana llegó, y con ella, la desesperación. El plazo de Carlos se acercaba. Poco después de las 9, vi el auto de Carlos detenerse de nuevo frente a la casa. Esta vez no venía solo.
Traía a un hombre corpulento que cargaba una maleta metálica pesada. Un técnico, un especialista en cajas fuertes. Los vi entrar en mi estudio. El técnico abrió su maleta y sacó un dispositivo que parecía sacado de una película de espías. Un descifrador de fuerza bruta. Lo conectó a la caja fuerte. La pequeña pantalla del aparato cobró vida, mostrando una cascada de números y símbolos. Estaban atacando mi fortaleza digital. Brenda y Luz observaban, conteniendo la respiración. Carlos se paseaba detrás de ellos, mirando su reloj. La tensión en la habitación era tan densa que casi podía sentirla a través de la pantalla de mi laptop. Pasaron 20 minutos, que debieron parecerles una eternidad. Entonces, un sonido resonó, un clic metálico, fuerte y definitivo. El descifrador había funcionado. Un grito de júbilo salió de la garganta de Brenda. Luz se abalanzó sobre la puerta de la caja fuerte y tiró de la manija. La pesada puerta de acero se abrió con un gemido. Se asomaron, sus rostros iluminados por la codicia y el alivio. Esperaban encontrar fajos de billetes, escrituras, certificados de acciones. El tesoro que justificaría su traición. Pero la caja fuerte estaba vacía. Casi vacía. En el centro del compartimento forrado de terciopelo, había 2 objetos. Una pequeña bolsa de lona con un cordón y una única carta doblada, amarillenta por el tiempo. Vi a Luz meter la mano y sacar la bolsa. La abrió. Dentro, había una docena de soldaditos de plástico verde, de los baratos, de los que se venden en bolsas de 100 por un par de dólares. ¿Qué es esto?, siseó Brenda, arrebatándole la bolsa. Es una broma. Luz no respondió. Se quedó mirando los soldaditos en la mano de ella. Yo sabía lo que eran. Se los compré cuando tenía 6 años. Acababa de perder un gran contrato y estábamos pasando por una mala racha. No teníamos dinero para regalos de cumpleaños caros. Así que le compré esos soldados. Pasamos toda la tarde en el suelo de la sala, creando batallas y fortalezas imaginarias. Al final del día, me abrazó y me dijo que era el mejor regalo que había tenido. Un símbolo de que el amor era más valioso que el dinero. Un recuerdo que yo había atesorado. Brenda tiró los soldados al suelo con desprecio. Agarró la carta. ¿Y esto? ¿Qué basura es esta? La desdobló. Era una carta que le había escrito a Isabel en nuestro 10º aniversario. Una carta de amor, llena de promesas y recuerdos. Brenda la leyó en voz alta, su voz goteando sarcasmo. Se burló de mis palabras, de mis sentimientos. Cuando terminó, sus ojos se encontraron con los de Luz. Tu padre es un idiota sentimental, dijo. Y con un movimiento deliberado, tomó un encendedor de la mesa y prendió fuego a la carta. Observé en silencio cómo las llamas consumían mis palabras. Vi cómo mi amor por Isabel se convertía en ceniza negra en las manos de esa mujer. En ese momento, supe que no había redención posible para ellos. Carlos, que había estado observando todo con una furia creciente, se acercó a ellos. Se acabó el juego, dijo, su voz peligrosamente baja. Mediodía. Eso es en menos de 3 horas. Si no tengo el dinero, mis socios de Miami vendrán por ustedes. Y créanme, no les interesarán las cartas de amor. Salió de la casa, dejando tras de sí una estela de terror. El pánico se apoderó de ellos. Brenda estaba al borde de la histeria. Tenemos que hacer algo, gritó. No podemos dejar que vengan. Fue entonces cuando la idea más perversa de todas floreció en su mente. La vi formarse en su rostro, una máscara de cálculo sociopático. Hay otra manera, dijo lentamente. Si no podemos tomar su dinero, tomaremos su mente. Luz la miró, confundido. Una tutela de emergencia, explicó ella. Si podemos demostrar que es mentalmente incompetente, que es un peligro para sí mismo y para sus finanzas, un juez nos nombrará sus tutores. Tendremos control total. Sobre todo. «Estás loca», exclamó Luz. «Nadie va a declarar a mi padre incompetente. Es el hombre más brillante que conozco». «No si tenemos un médico que diga lo contrario», replicó ella. Sacó su teléfono. «Conozco a alguien. Un doctor Miller. Le debe un favor a mi padre. Es flexible». Vi a Luz luchar. Vi una chispa de decencia, una última resistencia en sus ojos. Pero era débil, y el miedo era más fuerte. El miedo a Carlos, el miedo a Miami, el miedo a su propia esposa. «Llama al doctor Miller», susurró, derrotado. Desde la oscuridad de mi motel, observé cómo conspiraban para robarme la identidad, la autonomía,
la esencia misma de quién era yo. Querían convertirme en un no hombre, en un recipiente vacío que pudieran controlar. Una nueva estrategia comenzó a formarse en mi mente. Un plan audaz, arriesgado, un acto final de ingeniería, pero esta vez, la estructura que iba a diseñar era una actuación. Me miré en el espejo agrietado. El hombre cansado y disfrazado me devolvió la mirada. ¿Quieren un loco?, susurré a mi propio reflejo. Están a punto de obtener la actuación de su vida. Esperé una hora para que su plan se solidificara, para que hicieran la llamada, para que el corrupto Dr. Miller estuviera en camino. Luego, me cambié de nuevo a mi ropa de Arturo Reyes, dejé el motel y conduje a casa. No con la prisa de un padre preocupado, sino con la calma deliberada de un actor a punto de entrar en escena. Cuando abrí la puerta principal, la actuación comenzó. Dejé caer mis llaves al suelo, me tambaleé hacia adelante y me agarré al marco de la puerta para mantener el equilibrio. «¿Luz?», llamé. Mi voz era un graznido tembloroso. «Hijo, ¿dónde estás?». Brenda y Luz corrieron a recibirme. Sus rostros eran máscaras de falsa preocupación. «Papá, gracias a Dios que llegaste», exclamó Luz, corriendo a mi lado. Lo aparté con la mano. Mis ojos, deliberadamente desenfocados, recorrieron la habitación. Me detuve en Brenda. «¿Quién es usted?», pregunté, inyectando miedo y confusión en mi voz. «¿Qué hace en mi casa?». «Arturo, soy yo, Brenda», dijo ella, acercándose lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «No se acerque», grité, retrocediendo. «Isabel, Isabel, llama a la policía, hay extraños en la casa». Comencé a gritar el nombre de mi esposa muerta. Grité su nombre una y otra vez. Un lamento desgarrador que resonó en la casa silenciosa. Vi el destello de triunfo en los ojos de Brenda. Le estaba dando exactamente lo que quería. Justo en ese momento, sonó el timbre. Brenda fue a abrir. Era el Dr. Miller, un hombre de aspecto pulcro, con una sonrisa profesional que no ocultaba la avaricia en sus ojos. «Doctor, gracias por venir tan rápido», dijo Brenda. «Como puede ver, está peor de lo que pensábamos». El doctor se me acercó, encendió una pequeña linterna y la dirigió a mis ojos. Dejé que mi mirada vagara sin rumbo. «Señor Reyes, ¿sabe dónde está?», preguntó. «Estoy en mi casa», balbuceé. «Pero el puente no soporta la carga. La tensión es demasiada. Va a colapsar». Comencé a hablar de fórmulas de ingeniería, de coeficientes de tensión y de fallas estructurales, mezclando la jerga técnica con frases sin sentido. El Dr. Miller asintió gravemente y tomó notas en un portapapeles. Intercambió una mirada significativa con Brenda. La venta estaba hecha. Vi cómo firmaba la declaración jurada, el documento que afirmaba que yo, Arturo Reyes, era mentalmente incompetente. El primer clavo en mi ataúd legal. Después de que el doctor se fue, Brenda me guió suavemente hacia el sofá. «Tranquilo, Arturo, todo va a estar bien. Te prepararé algo de comer. Una sopa caliente te sentará bien». La vi ir a la cocina. La observé desde el rabillo del ojo mientras preparaba la sopa. La vi sacar el frasco de Xanax. La vi triturar varias pastillas hasta convertirlas en un polvo fino y verterlo en uno de los tazones. Lo removió cuidadosamente, asegurándose de que se disolviera por completo. Me trajo la sopa en una bandeja. Un tazón para mí, el envenenado, y uno para Luz. «Come, papá», dijo Luz, su voz teñida de una culpa que era casi imperceptible bajo su miedo. «Te sentirás mejor». Tomé la cuchara con mano temblorosa. La llevé a mis labios, pero me detuve justo antes de probarla. Mis ojos se abrieron de par en par, con un terror fingido. «¡Arañas!», grité señalando el tazón. «Está lleno de arañas negras». «Arturo, no hay arañas», dijo Brenda con una paciencia forzada. «Es solo pimienta». «Mentirosa», aullé. «¿Quieres envenenarme? Como envenenaste a Isabel». En un arrebato de locura calculada, me levanté de un salto, agarré mi tazón de sopa caliente y con un grito, lo arrojé. No a ella directamente, sino a su lado, salpicando su costosa blusa de seda y el suelo. Ella gritó, más por la sorpresa y la indignación que por el dolor. Luz se levantó de un salto para ayudarla. «Mira lo que hiciste, viejo loco», gritó Brenda. En esa fracción de segundo, en ese caos perfectamente orquestado, mi mano se movió con la velocidad y precisión de una serpiente. Mientras ellos estaban distraídos con la mancha en su blusa, cambié mi tazón, el que contenía los sedantes,
por el tazón intacto de Luz. Todo sucedió en menos de 2 segundos. Cuando se dieron la vuelta, yo ya estaba de nuevo en mi papel, acurrucado en el sofá, llorando y temblando. «Ahora mira, lo asustaste», dijo Luz, tratando de calmar a Brenda. «Que se muera de hambre, no me importa», dijo ella, furiosa, mientras intentaba limpiar su blusa. «Tú cómete tu sopa, Luz, al menos que uno de nosotros coma». Luz, siempre obediente, se sentó de nuevo. Estaba agitado, estresado. Sin pensar, tomó su cuchara y empezó a comer. Se comió la sopa que estaba destinada a mí, toda. Me quedé observándolo desde debajo de mis párpados entrecerrados. Seguí lloriqueando suavemente, proporcionando la banda sonora para el acto final de la escena. Pasaron unos minutos. Luz dejó la cuchara. Se frotó las sienes. «Vaya», dijo. Su voz sonaba pastosa. «De repente me siento muy mareado». Brenda lo miró. Su ira se desvaneció y fue reemplazada por una leve molestia. «Probablemente es el estrés. ¿Por qué no te recuestas un rato?» «Sí, creo que». Sus palabras se interrumpieron. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cabeza se inclinó hacia adelante y, con un ruido sordo, se desplomó sobre la mesa, su rostro cayendo directamente en el tazón vacío. Brenda se quedó mirando. El horror se apoderó de su rostro mientras la comprensión la golpeaba con la fuerza de un tren. Miró el tazón vacío de Luz. Luego me miró a mí, acurrucado en el sofá, observándola con ojos que ya no estaban locos, sino fríos, claros y llenos de un triunfo aterrador. Se dio cuenta de lo que había pasado. Se dio cuenta de que su propio esposo había ingerido la dosis masiva de sedantes que había preparado para mí. Ahora estaba atrapada, sola, en una casa con un marido inconsciente y un hombre al que acababa de intentar declarar loco. Un hombre que ahora la miraba como un lobo mira a una oveja perdida. El pánico en los ojos de Brenda fue mi señal. El momento en que su mundo se fracturó fue el momento en que el mío se volvió sólido como una roca. Mientras ella corría hacia Luz, sacudiéndolo, llamando su nombre en un susurro aterrorizado, yo me levanté del sofá. El papel del anciano demente se desvaneció como un fantasma al amanecer. Me moví con un silencio y una precisión que contradecían mis 73 años. Cada músculo, cada nervio, estaba enfocado en la siguiente fase del plan. Brenda estaba completamente absorta en su desastre. Luchaba por levantar a Luz, que era un peso muerto. Lo arrastró por el suelo del salón, jadeando y maldiciendo en voz baja. Su objetivo era llevarlo arriba, a su habitación, lejos de mi vista. Ocultar la evidencia de su error catastrófico. Ese fue su segundo error. Me dio el tiempo que necesitaba. Mientras ella subía las escaleras a trompicones, arrastrando el cuerpo inconsciente de su marido, yo no la seguí. Me dirigí en la dirección opuesta, hacia la habitación de invitados. La habitación que Luz y Brenda usaban cuando se quedaban en casa. Su base de operaciones temporal. La puerta estaba abierta. Sobre la cama deshecha había una laptop abierta. La de Luz. Desprotegida. Sin contraseña. Siempre fue descuidado. Me senté en el borde de la cama. El resplandor de la pantalla iluminó mi rostro. Esto era más de lo que había esperado. Una oportunidad imprevista. Una puerta abierta al corazón de su engaño. Comencé a buscar. No buscaba al azar. Buscaba patrones. Como ingeniero, sé que toda estructura, ya sea un puente o una conspiración, tiene puntos de carga, uniones críticas. En el mundo digital, esos puntos son las comunicaciones y las finanzas. Abrí su correo electrónico. Estaba lleno de spam, notificaciones de redes sociales y recibos de compras online extravagantes. Pero entre la basura, encontré un hilo de correos con un asunto que me heló la sangre. Tutela de emergencia. Reyes. Eran los correos electrónicos entre Brenda y el abogado que estaba preparando los documentos. Hablaban de mí como si fuera un objeto. Discutían estrategias para acelerar el proceso. Mencionaban la declaración jurada del Dr. Miller. Imprimí mentalmente cada palabra, cada fecha. Era la prueba irrefutable de su conspiración. Pero eso no fue lo peor que encontré. Profundicé en sus archivos, en las carpetas con nombres inocuos, proyectos, inversiones. Dentro de una de ellas, encontré un conjunto de documentos que no tenían nada que ver con la arquitectura o los bienes raíces. Eran libros de contabilidad. Al principio no los entendí. Eran complejos, llenos de códigos y nombres que no reconocía.
pero entonces vi el nombre de la empresa, Reyes Logistics, una empresa fantasma. Nunca había oído hablar de ella. Seguí los números. Grandes sumas de dinero entraban y salían, moviéndose a través de una red de cuentas. Y entonces vi el destino final de muchas de esas transferencias. Una empresa en Miami, la misma ciudad que Carlos había mencionado. Mi corazón se hundió. Esto no era solo una deuda de juego. Una deuda de juego es desesperación. Esto era organización. Esto era crimen. Encontré contratos, facturas, manifiestos de envío. Reyes Logistics no transportaba mercancías, lavaba dinero. Y por la escala de las transacciones, no era para un corredor de apuestas de poca monta. Era para un cartel. Mi hijo, mi débil y tonto hijo se había enredado con monstruos, y Brenda, lejos de ser una víctima, era su cómplice. Quizás incluso la arquitecta. Los documentos mostraban su nombre en varias transacciones clave. El dolor que sentí fue diferente al que experimenté cuando rompieron la urna de Isabel. Aquello fue una profanación, un ataque a mi pasado. Esto era una traición a su propio futuro. Habían vendido sus almas. Saqué una pequeña memoria USB de mi bolsillo, una que Samuel me había dado, encriptada y segura. Con manos firmes y rápidas, comencé a copiar todo. Los correos electrónicos sobre la tutela, los libros de contabilidad de Reyes Logistics, los contratos falsos, cada pieza de evidencia digital que documentaba su caída. El proceso duró apenas 5 minutos, pero cada segundo se sintió como una hora. Podía oír a Brenda arriba, arrastrando a Luz por el pasillo. El sonido de una puerta cerrándose. Cuando la barra de progreso llegó al 100%, expulsé la memoria USB de forma segura y cerré la laptop, dejándola exactamente como la había encontrado. Me deslicé fuera de la habitación tan silenciosamente como había entrado. Regresé al salón. Me tumbé en el sofá, adoptando la misma posición encogida y temblorosa de antes. Cerré los ojos, pero no del todo. Dejé una pequeña rendija para poder ver. Escuché los pasos de Brenda bajando las escaleras. Sonaban lentos, agotados. Entró en el salón, su rostro pálido y demacrado. Me miró, tirado en el sofá. Probablemente asumió que el sedante en la sopa, aunque no lo había ingerido, me había afectado de alguna manera, o que el shock me había dejado catatónico. Se acercó y me tocó el hombro. No me moví. Me dio una pequeña sacudida. Dejé escapar un gemido suave, como un hombre atrapado en una pesadilla. Satisfecha de que yo estaba incapacitado, se dejó caer en un sillón frente a mí. Sacó su teléfono. Probablemente estaba buscando en Google los efectos de una sobredosis de Xanax, tratando de averiguar si había matado a su marido. Me quedé allí, fingiendo un sueño profundo. En mi bolsillo, sentía el pequeño rectángulo de plástico de la memoria USB. Pesaba como una lápida. Tenía la evidencia. Tenía el arma. El plano completo de su traición. Brenda creía que había ganado, a pesar del contratiempo. Creía que yo era un viejo loco e inofensivo, y que solo era cuestión de tiempo antes de que tuviera el control total. Pero ella no era la cazadora. Era una mosca, atrapada en una telaraña que ella misma había ayudado a tejer. Y yo, el arquitecto de esa telaraña, estaba a punto de tirar del hilo. La mañana siguiente llegó con una quietud antinatural. Luz seguía inconsciente arriba. Brenda, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el estrés, se movía por la casa como un fantasma. Su confianza se había evaporado, reemplazada por un miedo afilado y desesperado. Pero su codicia era más fuerte. El plan de la tutela era su única salida. A las 10 en punto, sonó el timbre. Era el notario. Brenda me sacudió para despertarme de mi falso sueño. Volví a ponerme la máscara del anciano confundido, permitiendo que me llevara a la mesa del comedor donde estaban los papeles. El notario, un hombre nervioso, evitaba mirarme a los ojos. Brenda me puso un bolígrafo en la mano. Firma aquí, Arturo. Solo firma, y todo terminará. Me resistí. Empecé a balbucear de nuevo sobre puentes y estructuras colapsadas. Brenda, perdiendo la paciencia, me agarró la mano con fuerza para guiar mi firma. En la lucha, en el forcejeo deliberado que yo mismo provoqué, mi pulgar presionó contra la almohadilla de tinta para la huella dactilar. Pero lo que ella no vio fue el movimiento sutil de mi otra mano. Antes de que llegara el notario, había sacado un pequeño bolígrafo de luz ultravioleta de mi bolsillo, uno que usan los ingenieros para marcar planos. Con él, había escrito 2 letras en la yema de mi pulgar, B y C, bajo coacción.
Cuando mi pulgar manchado de tinta se presionó contra el papel, dejó no solo mi huella, sino también una marca invisible, una firma secreta que invalidaba todo el documento. Con los papeles firmados, la tensión de Brenda se disipó, reemplazada por una euforia maníaca. Creyendo que había ganado, me encerró en mi habitación, para que descansara. Luego, hizo lo que hacen las personas como ella. Llamó a sus amigos para celebrar su victoria. Escuché desde mi habitación cómo llegaban los autos de lujo. Escuché la música empezar a sonar en el patio. Escuché sus risas, agudas y vacías. Estaban celebrando sobre la tumba de mi vida. Pero yo no estaba atrapado. Un ingeniero siempre conoce las salidas de emergencia de sus propias construcciones. Abrí la ventana de mi habitación, que daba al patio trasero. La misma enredadera que había plantado con Isabel hacía 30 años, ahora fuerte y gruesa, me sirvió de escalera. Bajé con una agilidad que habría sorprendido a todos. Aterricé suavemente en el césped, oculto por los arbustos. Al final de la calle, un sedán negro y discreto me esperaba. Samuel estaba al volante. A su lado, 2 hombres con trajes oscuros y rostros serios. El FBI. Le entregué a Samuel la memoria USB. Todo está ahí, le dije. Reyes Logistics. La tutela. Todo. Samuel asintió. Su rostro era una máscara de granito. Le pasó la memoria a uno de los agentes. «Es hora», dijo el agente en su radio. El colapso fue rápido, silencioso y total. Varios autos, sin distintivos, bloquearon la calle. Agentes federales entraron en mi casa por la puerta principal y trasera. La música se detuvo abruptamente. Las risas se convirtieron en gritos de sorpresa y miedo. Salí de detrás de los arbustos y caminé hacia mi patio. La escena era surrealista. Los amigos de Brenda, vestidos con ropa de diseñador, estaban contra la pared, con las manos en alto. Y en el centro de todo, Brenda, con el rostro pálido de incredulidad, siendo esposada por un agente. Sus ojos se encontraron con los míos. El odio en su mirada era puro, sin diluir. Tú, siseó, viejo bastardo, estabas fingiendo. La actuación de mi vida, respondí, mi voz clara y firme por primera vez en 2 días. Justo en ese momento, Samuel se paró a mi lado. Se dirigió a Brenda, su voz de abogado resonando en el patio silencioso. Señora Reyes, comenzó. Parece que hubo un malentendido fundamental sobre la estructura financiera de esta familia. Hizo una pausa dramática. Verá, esta casa, los autos, las cuentas bancarias. Arturo no es el dueño. Él es simplemente el fideicomisario vitalicio. El verdadero propietario es una entidad llamada Fideicomiso Caritativo Irrevocable Isabel Reyes. La confusión en el rostro de Brenda se convirtió en un horror absoluto. Según los términos del fideicomiso, establecidos por la difunta señora Reyes, continuó Samuel, en caso de que su hijo, Luz Reyes, fuera condenado por un delito grave o actuara de una manera que trajera deshonra al nombre de la familia, queda desheredado de forma automática y permanente. El sonido que salió de la garganta de Brenda no fue humano, fue el chillido de un animal atrapado. Vi cómo se la llevaban, vi cómo sacaban a Luz de la casa en una camilla, todavía sedado, pero ya bajo arresto. La guerra había terminado. Cuando todos se fueron, la casa quedó en un silencio profundo. Ofelia salió, y, sin decir una palabra, comenzó a limpiar los restos de la fiesta, a restaurar el orden. Entré y me senté en mi sillón. Mi hogar estaba a salvo. Estaba tranquilo, estaba solo. Semanas después, la vida había encontrado un nuevo y tranquilo ritmo. Luz y Brenda enfrentaban cargos federales. Sus vidas, tal como las conocían, habían terminado. Una tarde, estaba sentado en el porche, viendo el sol ponerse. Saqué una vieja caja de metal de mi estudio. Dentro, había un solo sobre, sellado durante 32 años. Era el resultado de una prueba de paternidad que había ordenado en secreto poco después del nacimiento de Luz, impulsado por una duda fugaz y vergonzosa. La prueba confirmaba que Luz no era mi hijo biológico. Isabel, mi santa Isabel, me había sido infiel una vez, en un momento de debilidad. La perdoné en silencio hace mucho tiempo, y crié a Luz como si fuera mío, amándolo con cada fibra de mi ser. Ese secreto era un puente defectuoso en la estructura de mi vida, uno que había decidido nunca cruzar. Saqué un encendedor, quemé el sobre sin abrirlo. Vi cómo las llamas consumían la última mentira. Mi victoria no estaba en la venganza,
sino en reclamar mi dignidad, en elegir qué partes del pasado merecían sobrevivir. Me levanté, entré y me puse un traje nuevo. Tomé las llaves de mi Cadillac, restaurado y reluciente. Samuel me había presentado a una viuda, una profesora de historia del arte. Íbamos a tomar un café. Mientras me alejaba de la casa, miré por el espejo retrovisor. La casa se veía sólida, pacífica. La estructura había resistido la tormenta. El arquitecto estaba libre. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba conduciendo hacia un nuevo diseño, hacia el siguiente capítulo de mi vida.